a a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues que es siempre Él es el protagonista de todas estas reuniones, porque si queremos aprender y si queremos seguir guiando a nuestras familias, es precisamente hacia la meta suprema que es Él y que no se nos olvide, ¿no? No tanto para tener los grandes hijos ni las grandes familias, sino para darle gloria a a su nombre, que es lo más importante. Muchas gracias, Bere. Y bueno, sin más preámbulo, como decía Vera, nos quedamos en el del subtema de los deberes de los padres, nos quedamos en el punto número 9, que fue, cuídense, más bien vamos a empezar con el punto, hasta ahí nos quedamos. Cuídense de no echar por tierra sus propios esfuerzos por el bienestar espiritual de sus hijos. Y me parece que va a estar muy bien este tema, haber analizado punto por punto de la manera en que lo estamos haciendo me parece muy bueno, porque la verdad es que a veces aunque seamos cristianos de años y todo, hay conceptos que verdaderamente tenemos que tener bien claros. Tenemos muchos prejuicios espirituales, tenemos muchos ideas espirituales equivocadas, ¿no? O que no hemos podido llevar a cabo de una manera más práctica y por eso a mí me parece muy importante todos estos puntos y además que nos los desglosen de esta manera, punto por punto y de una manera práctica para que nosotros podamos ponerlo por obra, ¿no? Pero también que el Señor nos va revelando en cada reunión, pues cosas que Él quiere revelarnos, que Él sabe que es nuestra intención, que Él sabe en nuestro corazón que queremos aprender, que realmente queremos darle gloria y más que nada poder adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no? Porque a veces nos equivocamos, simplemente seguimos lo que nos dicta nuestro corazón y la verdad es que nuestro corazón es más perverso que todas las cosas, entonces no podemos estar confiando en lo que mejor nos parezca y mejor ser guiadas por el Espíritu. Entonces, si pueden levantar sus manitas si alguien nos quiere ayudar a seguir leyendo desde el punto número 9 y si Cris nos puedes hacer el favor de ponerlo en la pantalla, gracias. Ahí está. Cuídese de no echar por tierra sus propios esfuerzos por el bienestar espiritual de sus hijos. Ese es el punto número 9. Y Bere, adelante, muchas gracias. Sí. Ser negligente en algún deber es ser negligente en algún deber esencial, aunque realice otros, lo causará. La oración sin la instrucción no sirve, tampoco la instrucción sin el ejemplo correcto, ni la oración en familia sin las serias batallas en la cámara de oración, ni todos estos juntos si no los está vigilando para que no caigan en tentación. Tema consentirlos con entretenimientos vanos. En cierta oportunidad, una madre fue a la reunión de sus amigas y le pidió que oraran por su hija, a quien aparentemente ella había permitido, en ese mismo momento, asistir a un baile y justificaba lo impulsivo e inconsistente de su permiso. En sus propios hábitos juveniles de buscar entretenimientos, si los padres permiten que sus hijos se arrojen directamente en las trampas del diablo, al menos que no se burlen de Dios pidiendo a los creyentes que oren para que los cuide allí. Si lo hacen, no se sorprendan si sus hijos viven como siervos del pecado y mueran como vasos de la ira. Romanos 6:17, 9:22. Guárdese de ser un ejemplo de altibajos en la fe. Ahora, puro fervor y actividad, luego languidez, casi sin hábito de vida espiritual. El hijo o hija perpicaz dirá, la fe de mi padre es de saltos y arranques, de tiempos y temporadas. Es todo ahora, pero pronto no será nada. Igual que antes. Si usted anhela, déjeme bajo la mano porque no veo. Si usted anhela que sus hijos sirvan a Cristo con constancia, sírvalo así usted. Tema esa religión periódica que de pronto brota de en medio de la mundanalidad. ¿Me ayudas a subirlo, Cris?
e infidelidad y en la cual los sentimientos afloran como una corriente engañosa. Job 6:15. O como lo expresa el autor, como una torrente de montaña crecido por las inundaciones primaverales, encrespado, rugiendo, que corre con bríos, pareciendo un río portentoso y permanente, pero que después de unos días baja, se convierte apenas en un hilo de agua o desaparece dejando un cauce seco, rocoso, silencioso como la muerte. La consagración más profunda es como un río profundo y caudaloso, silencioso, alimentado por fuentes vivas que nunca desencanta, siempre fluye, fertiliza, embellece. Sea así la humildad, la constancia, el sentimiento, la laboriosidad del carácter cristiano activo, en el cual nuestros hijos vean que servir a Cristo es la gran ocupación de la vida y se sientan constreñidos a hacerlo de todo corazón. Deuteronomio 6:5. Sas. Básicamente es ser congruente, ¿no? Con lo que decimos que con lo que hacemos. Y me pareció esto muy prudente, ¿no? El decir que si tú quieres que tu hijo camine por ciertas sendas, pues no des permisos para que caminen en otros lados, ¿no? Y luego digas, cuídenlo, que el Señor lo cuide en donde esté. O sea, sí, Dios nos cuida aún en el valle de la sombra y de la muerte, pero no quiere decir que yo me ponga a propósito en el valle de la sombra y de la muerte, ¿no? Entonces yo diría aquí seamos congruentes, ¿no? Con nuestra fe. No podemos ser inconstantes. Dice su palabra que el hombre inconstante no, El hombre de ¿cómo? doble ánimo es Ajá, es inconstante en todo. inconstante en todos sus caminos. Gracias, Bombón. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces deberemos de mantenernos de una sola pieza y ser congruentes, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto y lo he escuchado en la iglesia, es que mi hijo ya no quiere venir, pero tú como papá no venías. Entonces, pues ¿cómo? Ahora sí que más claro que ni el agua. Así es, Bere. La verdad es que yo creo, uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana, ¿no? No nada más el ser un ejemplo, sino el que seamos precisamente congruentes con lo que estamos predicando. Porque sí, o sea, la mayoría de los padres hemos caído en ese error de decir una cosa y hacer completamente lo contrario, y a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? No sé si en esta reunión fue que hace algunas reuniones, creo que les platiqué algo así como que hace poquito me vi muy confrontada, me he visto muy confrontada a este respecto muchas veces, incluso cosas que yo no sé si les ha pasado, que cuando en el caso de mis papás que empezaron a envejecer y se les empezó a olvidar un montón de cosas, ¿no? Así que yo les decía, ay, papá, ¿te acuerdas de tal cosa? Y mi mamá, ay, no, yo no hacía eso. ¿No? Mi papá también, no, ay, yo jamás en la vida hice eso, ¿no? Y nosotros de adultos decíamos, ¿qué onda con sus olvidos? Y a nosotros así también se nos empiezan a olvidar, pero nuestros hijos son muy buenos para recordar todo. Y entonces es cuando nos sentimos confrontados y vemos cómo hemos cometido errores a ese respecto. Y el de hace poquito, el más reciente, fue precisamente el que la verdad es que vivo en un lugar donde no me van a dejar mentir. O sea, de verdad parece deporte chocar. O sea, manejan mal y lo que sí. Yo sé que me van a decir que en la Ciudad de México manejan igual, pero no. O sea, honestamente no. Bueno, yo hago corajes todos los días aquí manejando, que es lo que quería decirles, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una lucha constantemente con eso, pero mucho más ahora que un día estaba uno de mis hijos, él le gusta jugar ajedrez en línea, y un día iba perdiendo y se enojó un montón y incluso dio un puñetazo en la mesa, ¿no? Y entonces mi esposo se enojó y fue y le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Ya no te voy a dejar jugar. O sea, no te puedes poner, bueno, ya le dio ahí y mis hijos ya son adultos, ¿eh? Pero pues le dio ahí una regañada, pero marca llorarás. Y yo también dije, oye, ¿qué estás loco? ¿Qué te pasa, no? Y ya pasó. Entonces, ah, 2 días después estaban mis hijos, los tres, platicando aquí en el comedor
y estaban aquí platicando y yo iba bajando las escaleras y escuché su conversación. Y precisamente al regañado le decía al otro, decía, ay, pues es que me regañan y cómo se ponen ellos cuando manejan. Y yo, ay, no. O sea, me dio un montón de vergüenza, o sea, porque dije, sí, cierto, o sea, no me doy cuenta de mi incongruencia, o sea, verdaderamente no nos damos cuenta en cuántos detalles de la vida somos tan incongruentes. Y pues el Señor lo llama, nosotros lo llamamos bonito, incongruencia. El Señor lo llama hipocresía en su palabra. Y es bien triste. Y más triste porque hemos estado estudiando nosotros ahorita Lucas y lo hemos escudriñado de tal manera que hemos sido muy confrontados con la hipocresía de los fariseos, de tal manera que ahora lo veo de muy diferente manera. Siempre era la hipocresía de los fariseos y los saduceos y los escribas, pero yo no me contaba como ellos, ¿no? Yo me contaba como una discípula del Señor. Y es correcto, sí soy un discípulo del Señor porque yo creo en Él, pero, a diferencia de los fariseos que no creían en Él. Sin embargo, tengo muchos rasgos, lo escudriñamos de tal manera que nos podemos dar cuenta, nos podemos identificar con ellos en muchas maneras, no nada más por nuestros prejuicios religiosos, sino también por todos los prejuicios que tenemos de crianza, por nuestra misma forma de pensar, nos damos cuenta cómo realmente sí llevamos a la vida espiritual muchas cosas que nada más son nuestras ideas y que no, ni siquiera son bíblicas, ¿no? Y eso lo llevamos a nuestros hijos y por eso caemos en la hipocresía y por eso caemos en la incongruencia. Y creo que este punto realmente en general es lo que nos está diciendo, que tengamos cuidado con eso. Y en la medida de lo posible, si lo podemos, bueno, más bien pedirle al Señor que nos deje ver esto en nuestro corazón, porque desafortunadamente no lo vemos. Muchas veces de verdad no lo vemos. Hasta ahora que lo escudriñé, yo pude verme en muchas cosas que yo no pensé que yo tenía. O sea, realmente cuando vamos con un corazón sincero delante del Señor a pedirle que escudriñe nuestro corazón, y a pedirle que traiga nuestros pecados a la luz, nos daremos cuenta de muchísimas cosas y desgraciadamente siempre pues nuestros hijos son los que pagan los platos rotos. Esto por un lado, pero por otro lado también, o sea, vamos a errar, ¿no? O sea, vamos a equivocarnos. Eso no lo vamos a poder evitar tampoco. Obviamente, en la medida de lo posible que nosotros realmente estemos obedeciendo al Señor, pero sí nos vamos a equivocar. Pero lo que decía en su oración Bere, y fue algo que me gustó muchísimo, es que aún de las equivocaciones, el Señor va a tomar, aún de nuestros errores, y se los digo por experiencia, por todos los errores que hemos cometido nosotros durante tantos años, todo eso también el Señor lo usa. Y también lo usa para bendición, no nada más de nosotros, sino de nuestros hijos. Él también va a usar todos nuestros errores, de tal manera que podamos incluso pensar, yo les he dicho a mis hijos, es que no es, tenemos que pensar que el Señor es de tal manera soberano que ustedes no cayeron en esta familia, o sea, yo no soy su mamá de casualidad. Papá no es su papá de casualidad, ustedes no son mis hijos de casualidad. No hay casualidades en el reino. El Señor todo lo va a usar, el Señor sabe por qué, el Señor, Él sí sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones, ¿no? Pero aquí lo que nos está diciendo es que en la medida de lo que de lo posible, nosotros seamos congruentes con lo que predicamos, congruentes con lo que decimos, congruentes con lo que les enseñamos a nuestros hijos y sobre todo también congruentes con lo que enseñamos, porque muchas veces pues de lengua me como un taco. Yo puedo estar ahorita aquí diciéndoles un montón de cosas y mi vida familiar es un caos. ¿Por qué? Porque ponemos estos pretextos que también decía Bere, como que no, pues ya es que el niño ya no quiso venir. Ay, o sea, ya situaciones que se nos salen de las manos porque les dimos largas, porque no pusimos un alto a tiempo, porque desde que eran pequeños no pusimos un alto en esto y llega un momento en que ya cuando son grandes se te van de las manos, ya no puedes hacer nada.
Y entonces, estar muy advertidos en eso, por eso dice la palabra de Dios que entre más temprano empieces con la instrucción, mucho mejor todavía, porque no te esperes a que las cosas pasen, a que no nos esperemos a que el niño haga algo malo, a que el muchacho diga algo malo que no te parece, o sea, no nos esperemos hasta que las cosas pasen, sino que estemos pasos adelante de nuestros hijos. Para eso el Señor nos instruyó como padres mucho antes que a ellos, precisamente para que nosotros seamos esa punta de lanza, ¿no? Y bueno, ¿alguien más quiere seguir leyendo el punto número 10? O también, si alguien puede comentar al respecto de este punto, porque a mí me parece bien interesante y bien importante. Cris, Ana Karen subió la mano y también Wendy, ¿eh? y Cris también, ¿no? Creo que, bueno, a mí me parece que Es Cris. para Sí, sí, leer, sí. si quieren que comenten. Ok. Ana Karen y Wendy, ¿es para comentar o para seguir leyendo? Para leer y luego comentar. Ok, excelente. Entonces, Yo también para primero, leer, ahí cuando quieran me dicen y yo aquí estoy al pendiente. excelente. Sí, creo que entonces, Ana Karen, si nos puedes, ayudar a seguir leyendo, gracias. En punto Sí. número 10. Buenos días, ahí voy. Dice, punto número 10. Cuídese de aceptar que sus hijos vivan según la costumbre del mundo, buscando sus honores, involucrándose en sus luchas ambiciosas, en sus costumbres y modas secularizadoras. Los hijos de padres piadosos no deben encontrarse entre los adeptos a la moda, emulando sus alardes y los logros inútiles. ¿Cómo le robaron a Cristo lo suyo? Dijo un padre de familia cristiano. He observado muchos casos de padres ejemplares, fieles y atinados con sus hijos hasta quizá los 15 años de edad. Luego desean que se asocien con personas distinguidas y el temor de que sean diferentes les ha llevado a dar un giro y vestirlos como gente mundana. Hasta les han escogido sus amistades íntimas y los padres han sufrido severamente bajo la vara del castigo divino. Sí, han sido mortificados, sus corazones han sido quebrantados por tales pecados debido a las desastrosas consecuencias en lo que al carácter de sus hijos respecta. Y pues como comentario, este punto se me hace muy... Deme un segundito, ahí voy. Ya, perdón. Se me hace, o sea, a mí me tocó, no sé si a todas, ¿verdad? La verdad no tengo idea, pero a mí me ha tocado verlo, este punto de cerca y no como, o sea, dándole la gloria a Cristo en todo. O sea, a veces uno quisiera, o a veces uno, o yo he pensado en algún momento, quiero pensar que pensé, ¿por qué no nací en una casa, o sea, cristiana? Porque no fue mi caso. Pero aún así, digo yo, wow, Señor, o sea, tuviste misericordia y yo lo que he visto que Él me ha permitido ya sea vivir o ver, y ahora leyendo su palabra y con errores distintos que yo he cometido, o sea, todo esto a mí es como que digo, híjole, yo no quiero vivir eso, o sea, como que digo, ok, Dios tal vez me permitió vivir ciertas cosas que me hubiera tal vez encantado no vivir, pero al final es para darle la honra y la gloria, o sea, de que yo no quiero vivir esas cosas. Y por otro lado, a veces uno dice, ¿cómo? O sea, cuando estás, yo creo, muy bebé en la fe. Yo estaba muy bebé en la fe cuando yo decía, ¿cómo es posible que esta persona cercana a mí diga esas cosas a sus hijos? Pero ahora digo, Señor, o sea, tiene que haber de todo alrededor de nosotros para al final darte la gloria y ver de lo que nosotros somos capaces en ti y temerle a Cristo, pero temernos, bueno, yo me temo a mí, o sea, porque yo digo, yo no quiero ser esa Ana Karen antes de Cristo, ni de, no, gracias. Entonces, cuando yo veo esto, digo, híjole, ahorita puedo ver esas situaciones que cuando yo las oía de personas súper cercanas a mí, una persona muy cercana a mí que le aconsejaba, por ejemplo, a su hijo o a su hija de que no, tú tienes que casar con alguien así y no, tú tienes, claro que esta persona no tenía a Cristo. Y peor quiero pensar para los que sí que conocen a Cristo y
no sé, debido a su separación con él, o sea, simplemente porque, ay, sí, yo voy a la iglesia o lo que sea, pero en realidad no lo conocen, se atreven a aconsejar a un hijo así, ¿verdad? Pero yo lo hablo en una persona que yo creo en ese tiempo no conocía a Cristo y ahorita está conociendo a Cristo. Y la mamá que aconsejaba esas cosas, sus hijos están sufriendo, sus nietos están sufriendo, la mamá está sufriendo y gracias a Dios ya se está revelando en la vida de esta persona, pero, o sea, hay mucho sufrimiento debido a que uno confía en lo que los ojos pueden ver y no en la palabra. Entonces, a mí, esta parte, digo, wow, qué belleza, porque nosotros, al nosotros tener comunión con Cristo, Dios se da a conocer a nosotros. Entonces, queremos conocerlo más, necesitamos pasar más tiempo con Él para que estas cosas no pasen, ¿no? Porque muchas veces el estar viviendo, el estar rodeado del mundo y no estar apartados como Cristo nos manda, empiezas así como dice que que renovemos nuestros pensamientos conforme a su palabra, pues haz de cuenta que digo yo, en lugar de estarte haciendo un coco wash de corazón y de mente y de espíritu y todo, con la palabra están llenándose y empapándose del mundo. Empieza uno con pensamientos similares a los de las personas, ¿no? O sea, por donde lo querramos ver, la palabra lo dice, pero también hay dichos del mundo que dicen, júntate con 4 personas borrachas y tú vas a ser el quinto, júntate con 4 personas que leen la Biblia y tú vas a ser la quinta. Entonces, pues digo, no sé, ese es mi comentario. Si alguien de ustedes que ya tienen hijos más grandes quieren comentarnos a las que tenemos hijos más jóvenes, siempre es de mucha bendición. No, muchas gracias, Ana Karen. De hecho, es así, o sea, es así y es lo que nos está advirtiendo este punto. Pero tengamos cuidado, como les estaba yo ahorita comentando, el Señor en su misericordia y en su amor que nos revela precisamente las intenciones más profundas de nuestro corazón, cómo nosotros también podemos irnos a los extremos, ¿no? Nos vamos al extremo precisamente porque somos los seres humanos siempre todo lo transgiversamos y podemos corromper todo si queremos también. Y irnos a los extremos es precisamente que nosotros estemos atentos a que nuestros hijos no sean mundanos, pero no de una forma religiosa. Recuerden que fueron muchas las advertencias que tuvimos en los evangelios, que el Señor nos señalaba en esto de que andan con ropas santificadas, andan con las mejores túnicas para parecer santos, andan con sus caras de santos, ¿no? Por todos lados y andan así, pues muy bien vestiditos y parecen piadosos, pero su corazón está bien lejos del Señor, ¿no? Y tampoco el otro extremo, porque yo también conozco muchísimos cristianos que dicen, es que la ropa no te hace, o sea, sí te hace, es que sí te hace, no es que los tatuajes y todo eso no te hace menos o más, o sea, se van al otro extremo. O sea, no hay que ser religiosos, pero entonces, pues dale, no importa que parezcas un mundano en toda la extensión de la palabra, tú eres muy santo. No es cierto, eso tampoco existe. Entonces, los seres humanos siempre tendemos a irnos a los dos extremos. Lo que nos está advirtiendo este punto es precisamente lo que dijo el Señor Jesucristo. El que siembra para la carne, segará para la carne. El que siembra para el espíritu, va a cosechar para el espíritu. Ese es el punto. El punto en que nosotros podamos inculcar en nuestros hijos, primeramente nosotros, por eso el punto 9, que bueno que está antes del punto 10, que primero examinemos nuestro corazón nosotros como padres, nuestras incongruencias y nuestra hipocresía, para entonces ser muy intencionales en que podamos ver en nuestros hijos una circuncisión del corazón y no una circuncisión superficial como la que vemos en los religiosos de la época de Jesús. Estaban circuncidados y ellos se sentían pues lo mejor de ese momento, y la verdad es que lo eran. Ellos eran los que más conocían de la palabra. O sea, no sé cuántas horas cualquiera de nosotros, no sé cuántas horas pueda orar en el día, pero no oraba 7 veces al día como los fariseos. O sea, nadie hace eso ahorita. Y
y iban constantemente al templo a instruirse y a leer la palabra. Ese era su trabajo, esa era su vida. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve vestirnos como piadosos, como se vestían los fariseos, parecer piadosos, como parecían los fariseos, saber tanto de la palabra como lo sabían ellos, y ir al templo tres veces al día para instrucción como ellos, parecer piadosos como ellos, si nunca lo vieron a él? Nunca lo vieron, no pudieron verlo. Es lo más tristísimo que existe sobre esta tierra. Tener toda una vida de piedad y que nunca lo pudiste ver a él. Ese es el peligro, ¿no? Ese es el peligro. Y eso es lo que nos está advirtiendo este punto. Pero, o sea, estar conscientes, si siembras para la carne vas a cosechar. Si tú piensas no, pues yo como soy cristiana, yo pienso que el Señor los va a salvar y pues ustedes denle con lo del mundo y un día se van a dar cuenta, no es cierto tampoco, no es cierto. Tenemos que advertirles de estas cosas a nuestros hijos con la palabra de Dios desde que son pequeños y decirles, si tú sigues sembrando para la carne, también vas a cosechar para la carne. Y si pasas 3 horas en el teléfono y pasas media hora con la palabra de Dios, o sea, simples matemáticas. Tu corazón está propenso, nuestro corazón siempre es propenso a buscar las cosas del mundo. Entonces, es ponernos cercas a nosotros mismos, precisamente porque sabemos de qué pie cojeamos. Y eso es lo que nos está advirtiendo, ir más allá, ir a la profundidad de los corazones y no a todo lo superficial, porque sí, así somos. Como decía el pastor, por cierto, que ahorita, hace muchos años, él decía, los seres humanos somos irremediablemente religiosos y creemos que cuando somos religiosos estamos bien. No, estamos bien cuando verdaderamente nuestro corazón expresa a Cristo, expresa los frutos del Espíritu. Cuando vemos a nuestros hijos tomar decisiones por Cristo, eso es Cristo, no no parecer. No somos gente que parecemos, no somos gente buscando parecernos a Cristo. Somos personas que expresamos una naturaleza que es Cristo. Son cosas muy diferentes. Adelante, Wendy, para leer o para comentar. ¿O alguien quiere comentar al respecto de esto? Yo quería nada más decir que, digo, lo hemos visto anteriormente, pero en un pequeño resumen es como tenemos que empezar nosotros, ¿verdad? O sea, es lo que más cuesta, al menos a mí. Es más fácil decirles, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y eso entra en religiosidad. Me callo, me pongo a orar, porque yo siempre digo, híjole, ¿cómo es buena uno para, en mi caso? Pero, ¿qué tanto oro? Lo mismo que los estoy diciendo, o sea, y también, y yo siempre digo, lo más difícil es que con el ejemplo, como tú decías hace rato de tu hijo que le hizo así, o sea, nosotros a veces necesitamos apartarnos como lo hacía Jesús y meditar en su palabra y meditar de que, o sea, estoy yo haciendo lo que, a mí me encanta esa pregunta, ¿qué haría Jesús en toda circunstancia? Y pienso que lo padre de hacer homeschool es que yo lo he visto en mis hijos y les doy gracias a Dios por la vida de ustedes que estuvieron orando por nosotros como familia, porque ahora veo un cambio en mis hijos que Cristo ha estado haciendo y como dices tú, no es, ay, sí, no, hombre, los hijos perfectos, no, 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 no. Pero como hay más oportunidad y están más expuestos a la palabra, estaba uno poniendo cercas poco a poco, porque no les voy a decir de que ya, no, pues ya, así me levanté y todo perfecto, no, pero ahí voy de que a ver esto, no. Ay, nos dejabas ver esto de Disney, no tiene nada de malo. Bueno, no tiene nada de malo, pero esto tiene algo de bueno y vamos a sentarnos. Y si yo no tengo el tiempo de estar contigo, o sea, como que he ido poniendo cercas, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero he podido ver cómo también el que ellos estén más con nosotros y nosotros ser vulnerables y decirles, híjole, mi amor, la regué en esto, es que yo también tengo estos pensamientos, yo también tengo así, entonces yo he ido viendo como que en especial los más grandecitas empiezan de que, ay, mami, es que la vez pasada yo
quítame, la otra vez me dijo la niña, quítame esto de aquí, mamá, porque yo sé que no debo. Y mira, a mí me decía mi mente, pícale ahí. Y luego yo decía, no, no. O sea, entonces digo, no soy yo, pero es Cristo. Entonces, no sé, digo, empezar por nosotros, decirle, Señor, quítame, ayúdame a hacer cortes, que para mí ha sido lo más difícil desde que conocí a Cristo, hacer cortes. Y entonces con nuestro ejemplo, ellos también, ¿no? Siento yo que ellos también van a decir, ok, como dicen, el hijo, nada hace el hijo sino lo que ve hacer al padre. Entonces, nos cuesta, a mí me cuesta mucho trabajo, pero ahí es cuando yo digo, oh, wow, o sea, Dios es fiel porque está en su palabra, nada hace el hijo sino lo que ve hacer al padre. Eso es todo. Amén, amén. Ya, concluyendo. Muchas gracias, Ana Karen, y gracias por tu testimonio. Nos anima, es un bueno, nos anima a ver la obra del Señor en las familias y la obra del Señor en cada uno de nosotros, ¿no? Como también el homeschool, precisamente es una de las cosas que hace, es un espejo, ¿no? En donde podemos ver lo que hacemos en nuestros hijos. Adelante, Wendy, con el punto número 11. Buenos días a todas. Buenos días. 11. Cuídese de los conceptos y sentimientos que promueven sus hijos con respecto a los bienes materiales. En las familias llamadas cristianas, el amor por los bienes materiales es uno de los mayores obstáculos para el extendimiento del Evangelio. Cada año las instituciones cristianas de benevolencia sufren por esta causa. Los padres enseñan a sus hijos a apurarse, a enriquecerse, como si esto fuera lo único para lo cual Dios los hizo. Dan una miseria a la causa de Cristo, y los hijos e hijas siguen su ejemplo. Aún después de haber profesado que conocen el camino de santidad y han dicho, no somos nuestros, 1 Corintios 6:19, se podrían mencionar hechos que, pensando en la iglesia de Dios, harían sonrojar a cualquier cristiano sincero. Enseña a sus hijos a recordar lo que Dios ha dicho. Mía es la plata y mío es el oro. Recuérdeles que usted y ellos son mayordomos que un día darán cuenta de lo suyo. Considere la adquisición de bienes materiales de importancia, solo para poder hacer el bien y honrar a Cristo. No deje que sus hijos esperen que los haga herederos de grandes posesiones. Deje que lo vean dar anualmente, según Dios lo haya prosperado, a todas las grandes causas de benevolencia cristiana. Ellos seguirán su ejemplo cuando usted haya partido. Dejar a sus hijos la herencia de su propio espíritu piadoso y sus costumbres benevolentes será infinitamente más deseable que dejarles millares de oro y plata. Ahí termina. Sí, creo que ahí termina. Ahí. Ok, Todavía falta un párrafo. ok. Salmo 119:72. Hemos visto ejemplos tales. Para ayudar en esto, cada padre debe enseñar a su familia economía familiar, mayordomía bíblica, como una cuestión de principios piadosos. Influya en ellos a temprana edad para que practiquen una economía altruista y entusiasta. Enséñeles que más bienaventurado es dar que recibir, Hechos 20:35. Que vean el dinero como si en los billetes estuviera escrito, santidad al Señor, para evitar gastarlo en placeres dañinos. A procurar la sencillez y economía en el vestir, los muebles, su estilo de vida, y a considerar todo gasto inútil de dinero como un pecado contra Dios. Bueno, creo que este es un tema que muchos, no sé si todos, pero en lo personal, eh, creo que me falta ser más intencional, ¿no? Porque hay muchas cosas, como hemos visto en temas pasados, que nosotros damos por sentado, ¿no? Quizás ahora que leo es como el Señor como hablándome, ¿no? Y es como que uno da por sentado que porque das tu ofrenda o das
el diezmo o alguna ayuda a alguien, eh, ya es como que ellos te ven, pero no lo haces de una forma intencional. Y aquí lo que el libro en esencial nos habla es de enseñar a nuestros hijos, ¿no? Y creo que en esto de la economía es algo en lo que también debemos de pensar, porque el Señor nos habló también del dinero, ¿no? Y ese corazón generoso, creo que como todo ser humano pecador no somos naturales. Veo hermanos más dadivosos que otros, pero pienso que es un área también donde debemos de inculcar a nuestros hijos. Y ahora que yo tengo a mi hijo de 15 años, siempre que estoy en las lecturas digo, Señor, ¿cómo no hice cual o tal cosa? Pero bueno, la gracia del Señor es para cada día, ¿no? Y tenemos aún esperanza. Y pues eh, creo que básicamente es eso, ¿no? En inculcar misericordia, ayuda a nuestro prójimo, que creo que se entrelaza con lo anterior, con respecto a que debemos ser congruentes, ¿no? Si yo le digo a mi hijo, no mires, no ames las cosas materiales, no, entonces él tiene que verlo en mí, pues, ¿no? Yo como mamá, como mujer, tiene que ver en mí que no tengo un apego a las cosas materiales, a las cosas caras, a las cosas que sé que no van a ser útiles en mi economía. En lo personal, yo he tenido eh, errores con respecto a ello, a la administración y todo ello, y por la gracia de Dios he podido reconocerlo delante de mi hijo. Hemos podido orar juntos, pedir perdón al Señor con deudas y cosas, y poder ver la gracia de Dios en eso, ¿no? Y ahora que él tiene 15, trato de guiarlo en ello, a pesar que es adolescente, hablarle con respecto al diezmo, enseñarle. Reconozco que hay tiempos donde yo misma he fallado en ello y creo que el Señor es bueno al recordarme este tema. Y pues eso, mis amadas, ser intencional en lo que hagamos. Con respecto al tema anterior también, eh, yo quería también comentar el hecho de cuando se hablaba de las costumbres mundanas, ¿no? Miren, por ejemplo, yo que tengo un hijo varón, observé, ¿no? En el cambio a la adolescencia que normalmente si queremos cultivar la modestia, mayormente lo observamos en las jovencitas, ¿no? Como que cuidar la vanidad, bueno, si es que Dios abrió nuestros ojos con respecto a eso, ¿no? Si no, a veces tristemente muchos padres no se dan cuenta de eso, pero cultivar la modestia, la vanidad y todo ello. Pero yo recuerdo que hace unos meses es como que el Señor me hace voltear los ojos a mi hijo con respecto a eso, ¿no? Mucho tiempo en el espejo, acomodándose la ropa un poco mucho y, y es como que ya, eso que estás haciendo no está bien, cuida tu corazón, ¿no? Porque aún la modestia debe estar en ti también y es como que él me mira sorprendido, eso no es para las mujeres, no, o sea, es para ti también. ¿No? Y esas costumbres del mundo y todo lo que para nosotros lo tomamos normal, yo creo que también debemos ser intencionales en eso, pues, ¿no? Ahora hablamos del dinero y estábamos hablando de las costumbres del mundo. También hace poco estuve en el cumpleaños de un hermano de otra congregación y fue también triste para mí y confrontador a la vez para mí, para analizar mi propio corazón, ver que en las palabras que él dio, decía que se sentía muy contento porque sus hijos están logrando sus metas, que le daba gracias a Dios por cada logro que tienen, todo. Y como yo no lo veía hace tiempo, luego veo a sus hijos llegar y prácticamente los tres están apartados del Señor, pero fue sincera su voz al decir que estaba contento por los logros que tenía, ¿no? Entonces, no digo que se va a poner a llorar y a contarnos y a decirnos mis hijos que sea que vuelvan, pero sentí una verdadera alegría por esas cosas, porque su hija estaba en la universidad, porque su hijo había logrado comprarse un carro, porque entonces decía, ¿dónde está nuestro verdadero interés? Y esto de las cosas materiales y el dinero, ¿no? O sea, ¿dónde está nuestro corazón con respecto a ellos? ¿No? O sea, qué triste es ver, como decía una hermana, en el mundo uno lo da por sentado ya, pero qué triste ver que en la iglesia del Señor aún nuestros corazones pueden desviarse por ahí, ¿no?
pueden desviarse a observar esas cosas como logros, como cosas que son más importantes, ¿no? Y con respecto pues al dinero y a todo lo que usamos para el Señor, es lo mismo, pues, ¿no? Eh, Creo que es mucho para analizar nuestros corazones. Bueno, buenos días, bendiciones, hermanitas. Gracias, Wendy. Tocaste varios puntos bien importantes, ¿no? Y yo creo que aquí, precisamente después de que nos ponen el punto sobre tener un corazón más en el mundo que en las cosas del Señor y que se trata de un corazón, no tanto de lo exterior, aunque lo exterior sí manifiesta lo interior, ¿no? Que no se nos olvide. Este es un punto bien importante. Nosotros podemos ver en los evangelios, en los 4 evangelios, el Señor Jesucristo tomó muchos ejemplos y muchas parábolas a este respecto de la avaricia. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe que es una de las cosas que más nos mueve a los seres humanos. La avaricia, tener un problema con el dinero. Y muchas de sus parábolas y muchas de sus enseñanzas tenían que ver con a este respecto, porque él sabía también, cuando él hablaba con los fariseos, con los saduceos y con los escribas y todo eso, él también sabía que de ese pie cojeaban, pero todos cojeamos de ese pie. Y les voy a decir algo, no necesitamos tener mucho o estar enfrascados en tener mucho, en tener tanto en lo material, para tener un problema con el dinero. A veces, aunque no tengamos, tenemos un problema con el dinero, precisamente. Yo he conocido muchas personas que no tienen mucho, pero tienen un problema con el dinero. Entonces, volvemos a lo mismo. No es un problema de si tienes o no tienes, es un problema de dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Lo que dijo Wendy es bien importante, lo del final, que shock del último testimonio que nos diste, de cómo nosotros mismos no nos damos cuenta cómo hacemos de lo material algo en que le toman mucha importancia a nuestros hijos. O sea, ellos ven, los niños no son tontos, ellos ven qué es lo más importante para nosotros, para qué vivimos y para quién vivimos. Por eso el Señor dijo, dad al César, y lo acabamos de ver, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las monedas tenían la inscripción y la imagen de César. Entonces, ¿a quién pertenecían? A César. ¿Y qué tiene la imagen de Dios? Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién le pertenece a Dios? Nosotros, nuestro corazón, nuestra alma. Nosotros somos los que le pertenecen. Entonces, darle a Dios lo que es de Dios es nuestra vida refleja el que realmente somos de Él o no somos de Él. Y este es un punto bien importante, las finanzas. Afortunadamente acá nosotros en nuestra iglesia tenemos un discipulado donde se llama Las Finanzas Sanas, por cierto, y es un discipulado en donde habla de todos estos puntos y de todas las veces que Jesús habló sobre este punto en específico y todas las veces que habla la Biblia sobre este punto en específico, pero en general podemos ver que es un problema, volvemos a lo mismo, del corazón, de dónde está tu corazón. Pero nosotros tenemos muchos malos hábitos, como decir cosas, por ejemplo, lo que acaba de decir Wendy, que le llamamos bendición a cuando tenemos un coche nuevo, cuando tenemos una casa nueva. O sea, cuando el Señor dice, cuando la palabra de Dios dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes, espiritual, ¿no? Así, subrayado 3 veces, porque, o sea, nosotros le llamamos, decimos, ay, no, pues es que yo, ahora compré una casa nueva, ay, qué bendición. Y yo no estoy diciendo que el Señor no nos dé cosas, porque el Señor en su misericordia, en su bondad, provee, pero Él ya, o sea, lo que quiero que entiendan es que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Él es la bendición, es el Cristo, no lo que nos da. Esas son añadiduras. Volvemos a poner las añadiduras por encima del dador.
seguimos poniendo las cosas que nos da por encima del que no las da. Y ese es el problema de este punto. Ese es el gran problema. A propósito de esto, estamos viendo precisamente en esta semana el de la viuda que dio 2 moneditas y dio todo lo que tenía, ¿no? No está, y porque nos podemos ir también al otro extremo, ser muy altruistas y dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero nuestra vida es exactamente todo lo contrario. También conozco muchas personas que, o sea, sus vidas no reflejan nada de Cristo, nada, pero eso sí, muy puntuales con sus diezmos y sus ofrendas. ¿Y por qué creen? Los diezmos son importantes para las iglesias y muchas veces al que diezma bien, no le dicen nada de sus vidas que son unas porquerías. ¿Por qué? Pues porque diezma bien. Eso tampoco nos pone bien en delante de Dios, porque así eran los fariseos. Los fariseos también daban un montón, pero daban de los que les sobraba. Daban con una intención de poner en deuda a Dios. Yo te doy, ahora tú dame. Y no es lo que se pondera ahorita en las iglesias también, no nada más en el mundo. El mundo tiene al dinero como todo en la vida, no importa lo que te dediques, con tal de que tengas dinero. Y no nos vayamos tan lejos. Influencers, podcasts y un montón de cosas que hay ahorita de dinero fácil. OnlyFans, o sea, es prostitución que da mucho dinero y que ya abiertamente se ve como un trabajo digno, ¿no? Para las mujeres. Pero gana mucho dinero. Mi hijo no cree en el Señor, pero gana mucho dinero, pero terminó su universidad, pero tiene coche. O sea, ¿qué es lo que nosotros les estamos diciendo a nuestros hijos? ¿Qué es lo que ellos vieron que era nuestro ídolo y nuestro tesoro en nuestro corazón? No los vamos a poder, o sea, no os engañéis, ¿no? Nadie puede engañar a Dios. No podemos por más que queramos. Entonces, este sí es un punto bien, bien importante, pero se trata del corazón, volvemos a lo mismo, ¿no? Más que de tener o de no tener. Muy bien, ¿alguien nos quiere ayudar con el punto número 12 o comentar también al respecto de este punto que sí es también muy importante? A Pámpanos en la vid, se levantó la mano. Sí, yo no quería poner Crisel, ya son muchas máquinas. Bueno, Pámpanos en la vid, adelante. Sí, bueno, yo quería leer, bueno, hay muchas cosas que comentar, obviamente, pero creo que lo que comentaste, pues es muy, muy atinado. Lo que han participado, Karen y Wendy, pues ha sido muy, muy, muy claro, ¿no? Entonces, para leer. ¿Le sigo? ¿Ya? ¿Vas a leer? Ajá, Pensé que ibas a comentar. no. No, te digo que ya lo que hablaron creo que es muy, muy atinado y ya. Excelente. Adelante. Ajá. Entonces, ok, dice 12. Cuídese de no frustrar sus esfuerzos por lograr el bien espiritual de sus hijos, teniendo malos hábitos en su familia. Las conversaciones livianas, una formalidad aburrida y apurada en el culto familiar, perdón. Conversaciones mundanas, el día del Señor o comentarios de censura provocan que todos los hijos de familias enteras descuiden la fe. Guárdese de ser pesimista, moralista, morboso. Algunos padres creyentes parecen tener apenas la fe suficiente para hacerlos infelices y para tener toda la fealdad de temperamento y de hábitos religiosos que provienen naturalmente de una conciencia irritada por su infiel manera de vivir. Hay algunos cristianos, una alegría y dulzura celestiales que declaran a sus familias que la fe cristiana es una realidad, tanto bendita como seria, dándoles influencia y poder para ganarlos para la obra de Cristo. Cultive esto, deje que el amor de Dios, que está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5:5, pruebe constantemente a sus hijos que la fe cristiana es el origen del placer más auténtico,
de las bendiciones más ricas. Ay, pues creo que esto es algo súper, súper importante. Yo pensaba ahorita que hablaban acerca de cuando del que no se conformen al mundo y no hagan cosas que hace el mundo. Yo recuerdo pues que a mí me costaba mucho trabajo, ¿no? Cuando mis hijos estaban con niños que no eran creyentes, me costaba mucho trabajo ver hasta cuándo, hasta dónde, porque estaban con los vecinitos y estaba yo ahí al pendiente y yo decía, ay, no, ese niño ya está con el berrinche, ya mejor ya no lo voy a dejar salir. Y muchas cosas, o sea, siempre, ¿no? En todos los ámbitos donde convivían, incluso con familia que no eran creyentes, me costaba mucho trabajo. Sin embargo, pues es bien importante eso, ¿no? El no hacer fariseítos, porque volvimos fariseítos queriendo guardarlos y queriendo protegerlos de una manera religiosa, y realmente pues lo que va a permitir que otros vean algo diferente es en nuestro trato con los demás, ¿no? En cómo nosotros nos movemos con los demás, si reflejamos a Cristo en cada actitud que hacemos, ¿no? Porque podemos incluso ser celosos de la palabra y podemos ser sí, los más cumplidores de la palabra, y mi familia también, y no estamos reflejando, estamos reflejando juicio, estamos reflejando pues nada de gracia, ¿no? Falta de Entonces, misericordia. exactamente, entonces es pues es bien importante, ¿no? Como ahorita lo decían en el chat, o sea, el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar a ese equilibrio que necesitamos, y no ser de tropiezo para los que nos rodean. Amén, Cris. Como tú dices, todo va junto con pegado, ¿no? Está bien padre porque me gusta que un punto te lleva al otro y luego te lleva al otro, ¿no? Van de la mano. Precisamente desde lo primero que pensamos a leer sobre la mundanalidad y la mundanalidad realmente se refleja más en lo que haces. Hace poquito decía un pastor, dijo, tú eres el reflejo, todo lo que haces es el reflejo de lo que crees, ¿no? Entonces, pues precisamente se expresa en tu vida y en lo que haces. Lo que acaba de leer Cris sobre el gozo, ¿no? El gozo se ve en tu cara, se ve en tu vida y se ve en lo que expresas y en lo que haces todos los días. Tus hijos también van a ver si llevas una vida cristiana gozosa o una vida cristiana amargada, en donde pues toda la vida estás con tu cara así de seria y todo es malo y todo es religioso y pues nadie va a ver, o sea, nadie ve el gozo en tu corazón. Nadie, o sea, si tú llegas con un niño y le dices con una cara así toda amargada, el Señor es nuestro gozo, o sea, ¿y el niño qué? ¿No? O todo el día estás peleando, la mamá todo el día está angustiada, todo el día está peleando, todo el día está regañando, y tú, no, pero el Señor es nuestra fortaleza y nuestro gozo, y pues el niño así de, o sea, pues como decía, como dice mi esposo, perdónenlo, oren por él, pero él siempre dice, ay señora, ¿tiene gozo? Dígaselo a su cara. Y entonces, y sí, pero sí es cierto, o sea, la verdad es que sí es cierto, dice Proverbios, ¿no? Que el afligido, que el que no tiene gozo, realmente un gozo genuino del corazón, todos sus días son difíciles, ¿no? Para el afligido todos los días son difíciles, pero al que tiene un verdadero gozo, tiene un banquete continuo todos los días. Quiere decir que pase lo que pase, tengas las circunstancias que tengas, así estés ahorita pasando las de San Quintín, bueno, acá dicen así en México, o sea, que estás pasando una mala racha, te está yendo mal en un montón de cosas, realmente estás angustiado y todo, pero tienes gozo, o sea, hay un banquete continuo. ¿Por qué? Porque aunque estés pasando por tribulaciones, sabes que el Señor está ahí contigo y Él te va y Él te va a hacer fuerte y Él te va a sostener y Él va a estar ahí contigo y te va a enseñar y te va a instruir y te va a guiar y tu gozo es saber que ahí está el Señor, ahí está el Señor. Tengas la circunstancia que tengas, ahí está. Ese es nuestro gozo continuo y nuestro banquete continuo, ¿no?
Eh, Cris, ¿quieres seguir leyendo o vas a decir algo? ¿No? Por la manita levantada. No, más bien no la bajé. Ah, excelente. Bueno, entonces Wendy, para comentar o para seguir leyendo. Comentar, Adelante. sí, con respecto a esto último que estás diciendo, hermanita, eh, con respecto al gozo en el hogar, yo creo que otra vez volvemos al comienzo de todo, que es nuestro corazón, ¿no? Y es algo que yo también pude ver, observar, y gracias al Señor, escuchar en su palabra y aplicarlo en mi propia vida. ¿Por qué muchas, o sea, la raíz de todo? ¿Por qué muchas veces nuestro hogar eh, presenta eso que describías? Molestia, enojada por todo, y lo que decía el autor, ¿no? Muchas veces estamos tan enfrascadas en normas y cosas, exasperando a nuestros hijos porque hay pecado en nuestra propia vida. Y eso nos tiene amargados, molestos. Y yo, en lo personal, hace ya unos años analizando mi propio corazón, y creo que cada una de nosotras como madres debemos también detenernos y ver eso, si es que observamos a la luz de lo que aprendemos y a la luz del Señor, que no hay gozo en nuestro hogar, no se ve el gozo en nuestra vida. eh, Muchas veces hay falta de perdón, muchas veces hay resentimiento, muchas veces hay pecados continuos que hacemos como madres o como mujeres, donde si bien muchas podemos acudir al Señor, no creemos en el perdón del Señor. O sea, no es como el mundo dice, ¿no? Que te perdones a ti mismo, no, sino que no crees que el Señor ya te perdonó. Y a mí me pasaba, una y otra vez caía en lo mismo, en mi carácter y X, y de repente era como no sentirme perdonados o sentirme que pues ya Dios no me podía escuchar, y entonces al corregir a mi hijo era como me enojo conmigo y me enojo contigo, ¿no? Y entonces eso qué gozo va a traer en nuestra vida, ¿no? Entonces volvemos al inicio, ¿no? El corazón. Yo he sido también confrontada mucho con respecto a eso. Doy gracias a Dios por mujeres como ustedes y como otras hermanas que Dios usó en todos estos años, y que eso del gozo fue algo que a mí me confrontó mucho. Recuerdo que hace unos años también eh, había predicado, creo que a un joven en el mercado, de alguna forma hablé del Señor, que cosa que no había hecho intencionalmente hace un tiempo. Y hace unos años recuerdo que llego a mi casa y mi hijo me dice, mamá, ¿por qué estás tan feliz? Y yo lo miro y le digo, ¿me ves feliz? Y me dice, ¿por qué tú no paras así? Y para mí fue como un balde de agua fría, porque yo creía que yo mostraba gozo, porque me reía, porque tengo un carácter juguetón, tengo un carácter bromista, ¿no? Y yo pensaba que eso es el gozo. Pero cuando Mati me dijo, mamá, ¿estás feliz y tú no eres así? Y yo decía, acabo de predicar, vengo. Bueno, fue por ese motivo, ¿no? Pero decía, pues ese rayito de alegría en mi corazón, mi hijo no lo ve. Wow, tuve que venir, orar. A partir de eso el Señor siguió hablando en mi corazón a través de hermanas, por la palabra, eh, su palabra misma, la oración, y de repente pude observar la raíz de todo ello, ¿no? Y de verdad que he tratado de ser muy intencional en eso, siempre estoy analizando mi corazón para que esas raíces de amargura no vuelvan, ¿no? Entonces, amadas hermanas, eso también les animo, ¿no? Si ven que en su hogar no reflejan el gozo, y ojo, miren que se lo dice alguien, como les digo, con un carácter bromista, tipo mi hermana Ivonne, pero en realidad ese no es el gozo completo. O sea, esa es una alegría, esa es nuestra personalidad, pero el gozo viene así, como mi hijo me dijo, mamá, ¿estás feliz? O sea, eso desde adentro, de lo profundo de nuestro corazón. Y, y por la gracia de Dios, ahora que siento que siento el perdón de Dios, que si fallo otra vez como mamá, vuelvo y le pido perdón a Dios y creo en su perdón, es como que esta libertad me da una alegría que se siente desde adentro, hermanas. Y creo que a mi hijo también lo puede notar. No digo que no me molesto, no digo que no tengo esas etapas de, ay, otra vez molesta como mamá, que a todos nos pasa, pero no es un círculo que antes observaba, ¿no? Y qué triste, como decía Ivonne, es ver un hogar que no muestra el verdadero gozo de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, eso era, ¿no? Como que nuevamente apuntarnos a nuestro corazón, hermanitas.
Ay, hermana, muchas gracias por decirnos eso. Qué padre. O sea, este es un testimonio que nos anima muchísimo porque pasa en nuestras vidas. O sea, sí pasa. Yo creo que a todas nos ha pasado algo así similar. Lo hemos vivido y de repente hasta por eso nos agüitamos, ¿no? Nos agüitamos porque decimos, no, pues es que ando toda amargada, ¿no? Y la verdad es que volvemos a lo mismo de los puntos que hemos estado viendo, todo proviene de dónde está tu tesoro. Si tu tesoro es Cristo, va a emanar el gozo porque Él es nuestro gozo. Él es el que se expresa, es una naturaleza que se expresa, que emana de nosotros mismos, ¿no? Pero que nosotros con las circunstancias de la vida nos amargamos, ¿no? Y aparte, por ejemplo, hablando de todo esto de la mundanalidad y la religiosidad, que son también los polos opuestos, ¿no? Que son los polos opuestos precisamente de estar intentando hacer algo que no emanamos y que no expresamos, o sea, que nos vamos a los extremos. Tratamos de tener una apariencia de piedad, pero pues estamos bien amargosas en nuestra vida normal y pues sí damos nuestro diezmo y tenemos muchas actividades en la iglesia y educo en casa y todo, pero pues vivo en amargura y la amargura es el verdadero pecado, ¿no? Yo me acuerdo que desde chiquitos les decía mucho a mis hijos deben aprender a pedirle al Señor que les permita distinguir entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Y hay veces que nosotros somos muy religiosos y pensamos que algo es pecado cuando nosotros realmente estamos cometiendo uno peor como la amargura. La amargura es un pecado, la queja continua es un pecado, ¿no? El enojo continuo es un pecado, pero sí somos mamás muy organizadas, tenemos unos hijos bien portados, todos nos vestimos bien bonito y vamos bien bañados y bien, como les digo, siempre gorditos y bonitos todos. Y pero no, vivo en amargura, vivo en queja, vivo con resentimiento, como decía Wendy. Qué increíble que tus hijos sí pueden ver que realmente eres una persona gozosa o no lo eres por muchas bromas que eches, por mucho que bailes y cantes. Tus hijos iban a ver si realmente si eres feliz o no eres feliz, si estás gozosa o no estás gozosa, si realmente tienes a Cristo como tu todo o no lo tienes. Naidu, ¿vas a leer o a comentar? Buenos días, leer. Adelante. Si alguien quiere hacer un comentario a este respecto, adelante también, ¿no? ¿Nadie? Bueno, ok. Adelante, Naidu, con el último punto, el número 13, para terminar. Ok. Si desea que sus hijos sean siervos obedientes de Cristo, ¿se escucha bien? Bueno. Si desea que sus hijos sean siervos obedientes de Cristo, debe gobernarlos bien. La subordinación es una gran ley de su reino. La obediencia implícita a su autoridad como padre concuerda bien con la sumisión que su hijo debe rendirle a Cristo. ¿Cómo aumentan las penurias de su cristianismo conflictivo el hábito de la insubordinación y terquedad? Muchas veces lo hacen antipático e incómodo en sus relaciones sociales y domésticas. En la iglesia termina siendo un miembro rebelde o un pastor antipático. O, si está en la obra misionera, resulta ser un problema constante y amargo para todos sus colegas. Comentaba un pastor con respecto a un miembro de su iglesia que había partido y para quien había hecho todo lo que podía. Era uno de los robles más tercos que jamás haya crecido sobre el monte Sión. Cuando el niño bien gobernado es convertido, está listo para servir al Señor Jesucristo con toda humildad, en cualquier obra a la cual lo llame y Cuando el niño bien gobernado es convertido, está listo para servir al Señor Jesucristo con toda humildad en cualquier obra a la cual lo llama y trabajará amable, armoniosa y eficientemente con los demás. Entra al campo del Señor diciendo sí, sí,
Vengo para hacer tu voluntad, oh mi Dios. Hechos 10:9. Tendrá el Espíritu Celestial, la mansedumbre y ternura de Cristo. Segunda de Corintios 10:1. Y al marchar hacia adelante de un deber a otro, podrá decir con David, como un niño destetado está mi alma. Salmo 131:2. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmos 48. Y con ese espíritu encontrarás satisfacción en una vida de Cris, ¿nos puedes pensé que era que yo tenía retorno, como acá mi internet es un poco lento, entonces dije, no he visto sí, el no, avance. hay que subir la pantalla, ahí está. Y con ese espíritu encontrará preciosa satisfacción en una vida de exitosa labor para su Señor sobre la tierra y en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. Si desea gobernarlos correctamente a fin de que sus hijos sean aptos para servir a Cristo, estudie la manera como gobierna el Dios Santo. El suyo es el gobierno de un padre, convincente y sin debilidad, de amor y misericordia, pero justo, paciente y tolerante, pero estricto en reprender y castigar las ofensas. Ama a sus hijos, pero los disciplina para su bien. Alienta para que lo obedezcan, pero en su determinación de ser obedecido es tan firme como su trono eterno. Da a sus hijos razón para que teman ofenderlo, pero a la vez les asegura que amarle y servirle será para ellos el comienzo del cielo sobre la tierra. Hemos mencionado casualmente el interés de las madres en este asunto. A la verdad, el deber y la influencia maternal constituyen el fundamento de toda la obra de educar a los hijos para servir a Cristo. La madre cristiana puede bendecir más ricamente al mundo a través de sus hijos que muchos que se han sentado sobre un trono. Madres, la divina providencia pone a sus hijos bajo su cuidado en un periodo de la vida cuando se forjan las primeras y eternas impresiones. Sea su influencia santificada por la palabra de Dios y por la oración, primera de Tito 4:5, y consagrada al alto objetivo de educar a sus hijos e hijas para la obra de Cristo. Como dice Ivonne, híjole. Pues impresionante y más impresionante aún que el autor hace énfasis aquí en el gobierno y de algún modo, terminando el párrafo, nos estimula en esa conducta a nosotras las madres. Y es muy importante el conocimiento, es muy importante la comunión, es muy importante el mismo hábito que nosotras llevamos en lo que se refiere al gobierno de nuestros hijos. Muy bonito ese pedacito, porque si gobernamos bien y si tenemos el concepto, como lo dice ahí, correcto de gobierno, ¿cierto? No podemos estar en incertidumbre de qué va a pasar con nuestros hijos. Ahora, el gobierno, como lo muestra ahí el hermano, no es solamente un asunto de mandar o someter, ¿cierto? Los niños sí deben tener claro que ellos deben someterse a nuestra autoridad, ¿cierto? Pero esa es un gobierno y una autoridad que provee, que disciplina, ¿sí? Que les brinda conocimiento, no solamente que les hace énfasis en sus deberes, ¿cierto? Y en la justicia, sino que muestra el conocimiento. Entonces, mamás y papás, si estamos acá también, somos dadores de conocimiento, somos proveedores física, emocional, espiritualmente. Esa es la base de un buen gobierno. No es un gobierno que se enfoca solamente como lo pasa con muchos gobiernos hoy en día, ¿cierto? De dar, de canalizar o de trabajar superficialmente las cosas, sino que muestra un propósito de por qué, ¿sí? Y este último punto pienso que concluye los anteriores, ¿no? Porque si en un buen gobierno tú estás siendo diligente con lo que estás haciendo, en tu ejemplo con los hijos, con las palabras que dice, que era el que hablaba anteriormente, ¿cierto? No nos entrometemos y que mamás tengamos mucho cuidado ahí, lo digo también con temor
Nosotras somos muy dadas e inclinadas a eso, a las conversaciones en las que estamos hablando de una cosa y resultamos en otra y nos dejamos seducir tan fácilmente por conversaciones que no tienen sentido, propósito, sí, a veces caemos y nos volvemos chismosas, sí, eso es una palabra que es fuerte, pero que a nosotras eh, no son nos atañen mucho a las mujeres, ¿sí? Nos dicen que las cámaras de vigilancia, que los radares, que las, ¿cómo es? Las grabadoras. Entonces sí, se ve este último párrafo em, en concordancia con los otros, ¿sí? Ahí muestran un buen gobierno, somos coherentes con nuestras palabras, somos coherentes con nuestro trato, tenemos un sentido correcto de la propiedad, ¿cierto? Entendemos que sí damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, somos generosos con el necesitado, ayudamos a la viuda y al huérfano y enseñamos a nuestros hijos que la propiedad, como dice la escritura, del Señor es la tierra y su plenitud, ¿sí? Y todos los que en él habitan, y que realmente nosotros ofrendamos, pero todo nos lo da el Señor. Y si llegamos al punto ya ofrendamos, pero vemos a alguien más en necesidad, nosotros mismos somos coherentes con ayudar, con entregarse a sí mismo como se entregó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿sí? Mostrar esas doctrinas de una manera vivencial, hacerlas prácticas en los hijos, ¿sí? Demostrarles que no deben amar más el mundo, ¿sí? Que al Señor, porque en definitiva lo más importante son sus almas, pero que tampoco pueden ser negligentes con su instrucción y con el propósito del trabajo que se ha dado acá, ¿sí? En el otro punto hablaban también sobre, espera, me acuerdo, rebobino, de la libertad, ¿sí? Nuestra libertad cristiana no puede ser un pretexto para dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos o nuestras propias inclinaciones carnales. Las hermanas en su contexto particular sabrán cuáles son. A algunas nos cuesta más madrugar, algunas les cuesta más de pronto tener un sentido del servicio y dedicación con sus hijos, a otras les cuesta más el desprenderse de sus títulos materiales para estar en sus hijos, a otras les cuesta más, quieren añadirse más o estar más en las obras visibles de la iglesia, ¿sí? Entonces, cada una de nosotras nos podemos examinar y mirar. ¿Mm? Y un ejemplo de gobierno de esto, pues es el Señor, y un ejemplo de buen gobierno con sus discípulos fue el Señor Jesucristo. Realmente si nosotros miramos su vida, él no tenía nada, él le dijo a uno de ellos, bueno, yo no tengo dónde reposar mi cabeza, ¿sí? Pero el Señor les mostró, los instruyó, les dio las habilidades, les dio la capacidad y luego los soltó, pero con ese sentido de coherencia, y bueno, y ahorita terminando, mamás, pues tenemos acá un tesoro en nuestras manos, un tesoro que no es nuestro, ahí equivale la propiedad, los hijos no son nuestros, daremos cuentas por ellos, y eso no nos da o sea, no debemos sentirlo tampoco como una carga pesada por lo que hablaban del gozo, pero tampoco podemos ser negligentes en decir, bueno, el Señor es soberano y Él me ayudará y me sustentará y ya. No, hacer el trabajo diligentemente. Perdón que me extendí. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Nos diste un Y no precioso. pongo la cámara porque estoy despelucada, pero esto le aprieto. No te preocupes, un lindo resumen, digamos, de estos puntos. Fueron poquitos puntos, pero ciertamente muy importantes. Y precisamente dando por terminada la reunión para reflexionar en cada uno de estos puntos. Por favor, las que tienen el libro, vuelvan a leerlos, escudriñenlos, váyanse a los versículos si es posible para poder escudriñar todos estos puntos para que el Señor nos ayude a ponerlos por obra. Yo creo que este punto número 13 como que fue con lo que cerró con broche de oro todos los puntos que habíamos estado viendo, la importancia de que nosotros podamos ir a las profundidades del corazón de no nada más de nosotros, sino de nuestros hijos,
para poder expresar precisamente todas estas, la naturaleza del mismo Cristo, el Espíritu Santo sea el que actúe en cada uno de nosotros, y de la misma manera en que nosotros y nuestra instrucción funge como la ley, como una, dice la palabra de Dios que la ley era como una tutora, ¿no? Para nosotros, hasta que recibimos el Espíritu Santo. Nosotros somos eso para nuestros hijos, somos los tutores que les vamos enseñando hasta que ellos también reciban el Espíritu Santo, para que entonces ya sea la misma naturaleza de Cristo la que actúe en cada uno de ellos, ¿no? Y lo que dijo Laidu es precisamente el resumen, ¿no? De cómo gobernamos bien, pues expresando precisamente los dones del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo sea el que primeramente gobierne nuestras vidas para que nosotros tengamos un buen gobierno sobre las vidas de nuestros hijos. Y como dijo también Laidu, es el ejemplo más fehaciente y más fiel de este gobierno era nuestro Señor Jesucristo, que dijo, porque si el Hijo del Hombre vino a servir, o sea, perdón, se me fue ¿cómo se llama? El versículo, que no vino para servir y no para ser servido, ¿no? ¿Cuánto más nosotros, que somos sus discípulos? El gobierno se expresa en servicio. Ese es el verdadero gobierno. El verdadero gobierno no es autoritario como los del mundo. El mundo es como un jefe, ¿no? El jefe quiere resultados y nada más ¿cómo se llama? Chisquea los dedos y quiero resultados. El gobierno espiritual se expresa en servicio, en servir a nuestras familias. Y de esa manera podemos gobernar de una manera correcta, como nos gobernó el Señor Jesucristo, cuando decían, es que Él hablaba con autoridad. ¿Por qué hablaba con autoridad? Porque Él se dio primero, porque Él se daba primero, porque Él era el que ponía primero el ejemplo. Y ese debe de ser nuestro perfecto gobierno. Muy bien, pues terminamos nuestra reunión, terminando estos puntos. Los que siguen van a estar también muy, muy interesantes, porque es el deberes de los pastores, y también para que no andemos adjudicando a los demás lo que es nuestra completa responsabilidad, ¿no? Entonces, ya para terminar, nada más que Cris nos haga el favor de dar los anuncios de la semana, y damos por terminada nuestra reunión. Gracias a todas por su participación. Cris. Cris. ¿No está por ahí? Ahí voy. Ahí está. Estoy poniendo es que como ando en otra computadora me aturdo. Para que pongas la de esa del DC. La de esa. Sí, pues, pues primeramente darle gracias a Pámpanos en la Vid por la generosidad de prestarnos esta licencia. Les invitamos a explorar sus recursos, son de mucha bendición y de apoyo también para el homeschool. Bueno, aunque para que no sea homeschool, tienen clubes de lectura para adolescentes, para niños, para adultos. Es un ministerio muy lindo y pues están cordialmente invitadas a explorar ahí sus recursos. Entonces, bueno, para hacerles la invitación de las diferentes actividades, me voy rápido, es los lunes a las 8 de la noche, creado para hacer su ayuda idónea, para todos los varones, ahí son bienvenidos, animen a sus esposos. Está también los martes a las 6 de la mañana el gentil arte del aprendizaje, los cuales están viendo este libro que también ha sido de mucha bendición. Este material también se difunde los miércoles a las 5, es el mismo material por si por los horarios no se les acomoda. Está a las 6:30 de la mañana el martes y a las 5 de la tarde el día de hoy. También los martes a la 1 de México, está, no, perdóneme, 12 de México, 1 de Colombia, está el creacionismo con el hermano Ramón Gómez, también es
es algo muy de mucha bendición. Es bueno encontrar estos recursos porque en ningún lado van a encontrar la información bíblica, ¿no? De la creación, siempre va a ser evolucionismo y y demás cosas. También todos los días Astrid nos hace el favor de compartir Universo Cristiano, que también son conferencias principalmente para el homeschool o para el discipulado de los hijos, a las 10 y a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se los pierdan, son de mucha bendición. También bueno, es el que estamos llevando el día de hoy, que es una teología de la familia. Y los jueves a las 6 de la mañana estamos leyendo Upgrade. Vamos en el tercer principio. También son bienvenidas realmente este libro. Sé que es muy temprano, pero el libro realmente es de mucha bendición para cambiarnos el chip que traemos. También está, creo que hoy cierra, bueno, el jueves, perdón, cierra este libro Elsa Gutiérrez. Creo que va a haber una especie como de cierre de este libro y pues son bienvenidas también para que vean qué es lo que va a continuar. Esperemos que tenga otro libro de bendición como este. También les hemos compartido el podcast que está llevando Marlene y Mimi y Noemí Quero en de educación. Está saliendo los viernes y las familias monoparentales. También los sábados a las 6 de la mañana se reúnen en intercesión y ayuno por si gustan unirse a esta reunión. Pueden también contactar a Priscila Quero, ella y Están Aidú, ellas son las que están llevando este grupo. Y bueno, también invitarlas, los que están en México, a las conferencias del Hogar Educador que van a ser en Tequisquiapan el 28, 29 de agosto. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todas nuevamente por haberse conectado. Es una bendición escucharlas, de verdad me quedo llenita de toda la semana, de lo que hoy siempre escuchamos, de la obra del Señor en cada uno de nosotros, en cada una de las madres, de los padres, de las familias, de los hijos. El Señor está haciendo una obra impresionante y nos deleitamos en ver cómo es glorificado su nombre, más que cualquier otra cosa, más que los beneficios que nos trae todo esto, podemos gozarnos en ver glorificado su nombre en pues en estos días que son malos, ¿no? En esta época que nos tocó vivir muy, muy horrible, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, pues felices lecturas en la semana, les invito, les animo a seguir leyendo, a ¿cómo se llama? A repasar todos los puntos que leímos en estas reuniones, a repasar los versículos, a empaparnos de la palabra para tenerla también presente en cada momento, sobre todo con la instrucción de nuestros hijos. Y las animo también a seguir participando en el chat, si algo les quedó en su corazón, si algo están viviendo, si algún testimonio tienen, si algo nos quieren compartir, por favor, ahí está el chat también para la semana. Y bueno, sin más preámbulo, les doy la despedida y que tengan un excelente miércoles y una excelente semana. Gracias. Gracias, hermanas. Bye, bye, bye. Dios los bendiga, Bendiciones. hermanas. Bonito día. Adiós. Bye. Gracias. Bendiciones. Chao, chao. Bye, bye, bye.